Veamos la última operación que se puede realizar con transformaciones lineales, y esta operación es la composición de transformaciones. Bueno, como su nombre lo indica, seguramente les resultará familiar este nombre de composición, porque es exactamente lo mismo que la composición de funciones, un tema que vieron en su curso de cálculo y geometría analítica. Entonces, voy a definir aquí un dominio, un espacio vectorial U, voy a definir un espacio vectorial V y voy a definir un espacio vectorial W. Entonces tengo U, V y W. Entre estos espacios vectoriales voy a tener una transformación lineal F y otra transformación lineal G. Bueno, aquí F tiene dominio U, codominio V, y aquí G tiene dominio V, codominio W. Entonces podemos definir la transformación lineal G composición F, que en este caso sería desde el espacio vectorial U, que es donde inicia este viaje entre transformaciones, hasta el espacio vectorial W. Entonces, para obtener el dominio y el codominio de una composición de transformaciones, lo único que tenemos que hacer es tomar el dominio de la primera función y el codominio de la segunda función. O como sugerencia, pues ustedes podrían plantear un diagrama de Venn como el que están observando para determinar quién es el dominio y el codominio. Entonces el dominio sería el espacio que se encuentra a la izquierda y el codominio sería el espacio que se encuentra a la derecha. Bueno, y pues igual que la composición de funciones, pues G composición F no es otra cosa más que evaluar G con la transformación lineal F, para que nos devuelva el vector correspondiente en el codominio de la composición. Como pueden observar, el subespacio de en medio, que es V, nos sirve como, no subespacio, el espacio vectorial V nos sirve como un espacio de transición entre U y W. Esta composición de transformaciones aplica exactamente igual que como ustedes conocen la composición de funciones, y también hay que tomar en cuenta que puede o no existir la composición, porque si los espacios vectoriales, en este caso dominio de G y codominio de F, no forman o no son el mismo espacio, entonces la composición de transformaciones no va a existir. ¿A qué me refiero cuando la composición pueda o no existir? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. En este caso tenemos la transformación lineal T, que va de R2 a polinomios. Voy a definir aquí el espacio de polinomios como AX más B, tal que A y B son reales. Entonces, la regla de correspondencia de T va a ser esta. T de Mn es M más 2n en X más menos M más n. Voy a definir también la regla de correspondencia de la transformación S. En este caso, S va a ir de polinomios a números complejos. Y la regla de correspondencia es S de AX más B va a ser igual a 3A menos B más A más B en I.
Estas son las dos transformaciones que vamos a ocupar para la composición. Entonces, vamos a definir cuál de las dos existe. Entonces, tengo T composición S por un lado y S composición T. Aquí sucede exactamente lo mismo que revisaron en cálculo y geometría analítica. La composición de funciones no es conmutativa. Por lo tanto, puede ser que una composición sí exista y la otra no. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, vamos a definir que T composición S pues es T evaluada con S y S composición T es S evaluada con T. Entonces, lo que vamos a hacer es preguntarnos si aquí el dominio de T, porque es la transformación que estoy evaluando, es igual al codominio de S. Y en el otro caso, vamos a preguntarnos si aquí el codominio de T es igual al dominio de S. Cualquiera de las dos puede que sí sea verdadera, pero también puede que sea falsa. En el caso de que no haya igualdad, pues resulta que la composición no existe. Si hay igualdad, la composición sí va a existir. Veamos qué sucede entonces. Primero teníamos T composición S. Habíamos dicho que esto es T evaluada con S. Entonces vamos a poner las transformaciones en este orden. T, que va de R2 a polinomios. Y S, que va de polinomios a complejos. Bueno, ¿qué transformación está evaluando a qué transformación? S está evaluando a T. Entonces, lo que sale de S debe poder entrar a T. Aquí tenemos una discrepancia porque R2 es diferente de C. Si yo lo pongo en un diagrama de Venn tal cual como está en este caso, tendríamos lo siguiente. La primera transformación que hay que dibujar en el diagrama es la que está evaluando. Entonces es S. Para S, el dominio es P y el codominio es C. Esta es la transformación S. Bien, ahora la siguiente transformación es T. Lo voy a poner aquí abajo. T, su dominio es R2 y queremos llegar a P. Aquí ustedes pueden observar que estos dos son diferentes. No puedo pasar de P a P pasando a través de S y después de T. Es por eso que la composición de transformaciones no existe en este caso. Veamos qué sucede con el otro caso. Tenemos S composición T. Entonces, en este caso, vamos a tener que S está siendo evaluada con T. Y vamos a poner otra vez. S tiene como dominio a P y como codominio a C. T tiene como dominio a R2 y como codominio a P. Bien, entonces tenemos que el codominio de la transformación T, que es la que está dentro del paréntesis, tiene que ser igual al dominio de la transformación S, que es la que está afuera. Aquí podemos ver que existe una igualdad. Los polinomios de grado menor o igual a 1 son iguales a los polinomios de grado menor o igual a 1. Eso quiere decir que S composición T
sí existe. Si lo vemos desde el punto de vista de un diagrama de Venn, pues vamos a pintar exactamente lo mismo que hicimos con T composición S. Para la transformación que va dentro del paréntesis, que es T, es la primera que vamos a utilizar, pues tendríamos dominio R2, codominio P. Esta vendría siendo la transformación T. Ahora para la transformación S, pues tendría dominio P y codominio C. Esta sería la transformación S. Aquí observan que a diferencia del caso anterior, estos dos sí son iguales. Y como son iguales, pues quiere decir que la transformación lineal composición S composición T sí existe. Terminemos nuestro ejemplo. Entonces recordemos que S composición T sí existe. La regla de correspondencia de T de Mn es igual a m-2n en x más menos m más n, y la regla de correspondencia de S de ax más b es igual a 3a menos b más a más b en i. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es evaluar t en s. Bueno, tomen en cuenta que este es el coeficiente que acompaña a la x, por lo tanto debe ser este coeficiente que tenemos aquí, que es el que acompaña a la x. El coeficiente b es este que tenemos aquí, que es el término independiente. Entonces, donde haya a, vamos a sustituir esto que tenemos aquí en rojo, y donde haya b, vamos a sustituir esto que tenemos aquí en verde, de tal manera que nos va a quedar S composición T de Mn es igual 3 veces el término m menos 2n. Entonces tendríamos 3m menos 6n menos b, que sería el término menos m más n. Entonces, menos por menos m más m, menos por más n, menos n. Todo esto sería la parte real, más la parte imaginaria. Me dice que sume directamente los términos m menos 2n, que es a, y menos m más n, que es b. Entonces me quedaría m menos 2n menos m más n. Todo esto en i. Reduciendo estos términos, entonces obtendríamos que la regla de correspondencia de S composición T es S de T de Mn es igual a 4m menos 7n menos n i. Y entonces así es como hemos pasado del espacio vectorial de parejas ordenadas R2 al espacio de números complejos mediante el espacio vectorial de los polinomios. Así es como aplica la composición de transformaciones. Y dentro de la composición de transformaciones tenemos algunas propiedades. Por ejemplo, si tenemos T composición S, pues esta forzosamente es una transformación lineal.
Si tenemos alfa que multiplica a t con posición s, pues esto es lo mismo que alfa t con posición s, y va a ser lo mismo que t con posición alfa s. Si tenemos t con posición s más r, pues esto es lo mismo que t con posición s más t con posición r. Si tenemos t con posición s con posición r, es lo mismo que t con posición s con posición r. Aquí hay que tomar en cuenta también la matriz asociada. Y entonces tendríamos, si yo quiero obtener la matriz asociada de t con posición s, pues lo que debo hacer es tomar la matriz asociada a t y multiplicarla por la matriz asociada a s. Aquí hay que tomar en cuenta cuáles son las bases de cada una de las transformaciones, como lo comentamos hace rato. La base del dominio, mejor dicho, primero, el dominio de la composición es el dominio de la transformación S, aquí marcada en color rojo. Entonces voy a decir que la matriz está referida a la base A del dominio. El codominio le corresponde a la transformación T, porque es a la que estamos llegando, al espacio vectorial que estamos llegando. Entonces debe estar referida a la base B del codominio de T, de tal manera que para que pueda hacer la composición de transformaciones, aquí debo tener una base intermedia C. La base C va a pertenecer al espacio vectorial que se encuentra justamente en medio de la composición. Para terminar esta videolectura, solamente vamos a tomar en cuenta las siguientes cuestiones. Si yo tengo, por ejemplo, una transformación T que va de un espacio U a un espacio U, el dominio y codominio son iguales, entonces puedo aplicar T con posición T. Entonces esto lo puedo también denotar como T cuadrada. Si consideramos entonces T, composición T, etcétera, etcétera, n veces, pues tendría T a la n. Eso es lo que me devolvería como tal el denotar una transformación lineal elevada a un exponente. No es otra cosa más que la transformación compuesta consigo misma. Voy a pensar, por ejemplo, en la derivada que va de un espacio vectorial de funciones al mismo espacio vectorial de funciones, donde la derivada de y pues es y'. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago la composición de esta derivada? Pues la derivada, composición la derivada, vendría siendo d evaluada con d, que a su vez está evaluada con y. Y entonces esto sería la derivada de y' respecto de x. Y cuando hablamos de la derivada, estamos hablando de la segunda derivada respecto de la variable independiente. La composición de transformaciones nos da noción de las derivadas de orden superior.